Jackie hijo es una de las historias más tristes en Los Soprano porque se encuentra justo en la encrucijada entre dos caminos y elige las peores partes de ambos. Tiene una oportunidad de una vida limpia impulsada por personas que realmente se preocupan por él. Y también tiene un camino hacia el mundo de la mafia guiado por hombres que al menos entienden las reglas de ese mundo. En lugar de escuchar a cualquiera de los dos lados, Jackie vive en un espacio de fantasía en su propia cabeza. Quiere las recompensas, el respeto, la imagen, pero no quiere la disciplina, la paciencia o la humildad que tanto el mundo normal como el mundo criminal exigen. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque vamos a descubrir por qué Jackie hijo nunca escuchó a Tony y por qué en el fondo nunca iba a hacer nada real de sí mismo en la mafia. Ese es el núcleo de por qué nunca realmente escucha a Tony y también por qué, en el fondo, nunca iba a hacer nada real de sí mismo en la mafia. Desde el momento en que aparece, Jackie es tratado como un príncipe de ese mundo. La memoria de su padre cuelga sobre todo. La gente habla de Jackie padre con respeto, con nostalgia, con ese brillo especial que le dan a un líder muerto. Jackie hijo. Crece escuchando historias sobre qué tipo de hombre era su padre. Escucha sobre cuánto lo amaba la gente, cómo mantenía la paz, cómo ganaba dinero y aún tenía cierto honor. Además de eso, tienes a su madre, Rosalie, y al círculo de Tony tratándolo con suavidad y protección. Tony lo acerca, casi como un sobrino o un segundo hijo. Carmela se preocupa por él. Incluso Christopher y los demás, a su manera ruda, lo ven como el hijo de Jackie. Esto crea un problema enorme. Jackie comienza a creer que ya es parte de la historia solo por tener el nombre. Comienza desde un lugar de sentido de derecho en lugar de desde abajo como todos los demás. Tony intenta dirigirlo en una dirección diferente. En la superficie, Tony empuja la universidad y una vida recta porque sabe cómo termina el juego para la mayoría de la gente. Vio al padre de Jackie enfermarse y morir. Ha visto cuerpos en maleteros y amigos en celdas de prisión. Sabe que por cada jefe en la cima hay 10 tipos pudriéndose en algún lugar. Entonces, cuando Tony dice, ve a la escuela y obtén un título real, hay una parte real de él que genuinamente quiere salvar a Jackie de una vida que se lo comerá vivo. Pero también es cierto que Tony no es un santo, no es solo un tío cariñoso, es el hombre que reemplazó al padre de Jackie como jefe. Y en el fondo, sabe que el hijo de un ex jefe, con el respaldo correcto, podría un día convertirse en un rival o reemplazo. Entonces, los motivos de Tony están mezclados. Por un lado, tiene un tipo de culpa paterna y amor por el niño. Por otro lado, entiende el poder. Entiende los símbolos. Jackie, hijo, es un símbolo. El nombre, la sangre, la historia de su padre, todo eso tiene peso en ese mundo. Si Tony fuera a abrir la puerta y traer a Jackie completamente a la vida, nutrirlo, darle responsabilidad real y dejarlo crecer, no es imposible que un día la gente pueda mirar a Jackie y pensar, tal vez él debería ser jefe, él es el heredero legítimo. Tony podría no sentarse ahí y decir esto en voz alta, pero un hombre como él siempre tiene un ojo en las posibles amenazas. Entonces, cuando empuja a Jackie hacia la universidad y el trabajo regular, es en parte para protegerlo y en parte para mantenerlo pequeño e inofensivo. Jackie, por supuesto, no ve nada de esto. Para él, Tony es tanto el hombre que admira como el hombre que resiente. Tony se sienta en la silla en la que su padre solía sentarse. Tony es el jefe. Tony es a quien todos ahora respetan. Jackie podría sonreír y bromear con él, pero en el fondo hay celos e ira. Ve a Tony viviendo la vida que supuestamente su padre construyó. Cuando Tony da consejos, Jackie no escucha sabiduría. Escucha control. Escucha a alguien diciéndole, quédate en tu carril. Quédate en la escuela, mantente alejado de donde está el poder real. Y porque Jackie ya piensa que el poder debería ser suyo por nacimiento, instintivamente se resiste. Cuando Tony lo pone en ese trabajo de construcción, se dice a sí mismo que le está haciendo un favor a Jackie y probando su ética de trabajo. Pero al mismo tiempo, también lo está poniendo en algún lugar seguro y bajo, lejos de las habitaciones donde se toman las grandes decisiones. Desde el punto de vista de Tony, esa es la jugada inteligente. Si Jackie demuestra que es serio y humilde, tal vez pueda confiar en él algún día. Si se mantiene perezoso y con sentido de derecho, entonces es mejor mantenerlo en los márgenes. Tony no es estúpido. Puede sentir que Jackie tiene un ego fuerte.
Puede sentir que el niño tiene un sentido de derecho que podría volverse peligroso si alguna vez se empareja con poder real. Entonces lo mantiene a la distancia de un brazo. Jackie, por otro lado, escucha algo totalmente diferente. Se siente como si Tony estuviera bloqueándolo deliberadamente de su derecho de nacimiento. Piensa que ir a la universidad y trabajar en construcción mientras otros tipos están en el Bing y haciendo golpes es un insulto. En su mente, el hijo de Jackie no debería estar haciendo paneles de yeso y tomando exámenes. Debería estar paseando con los tipos, dando la mano, recogiendo sobres. Cada paso que Tony da para calmarlo y redirigirlo, Jackie lo interpreta como que Tony está amenazado o celoso, incluso si esa idea solo está medio formada en su cabeza. Entonces, cuanto más Tony lo empuja lejos de la vida, más Jackie quiere probar que pertenece a ella. Del otro lado, tienes a Ralph Cifaretto, que alimenta todo lo débil y peligroso dentro de Jackie. Ralph es ruidoso, llamativo, cruel y le encanta una audiencia. Jackie mira a Ralph y ve la versión divertida del mundo de Tony. Ralph lo lleva al Bing, tira dinero, lo trata como un gángster adulto mucho antes de que se haya ganado ese lugar. Ralph acaricia su ego. Lo llama el hijo de Jackie. Hace pequeñas referencias a los días de gloria y nunca realmente establece reglas. A diferencia de Tony, Ralph no está preocupado por el largo plazo. No piensa en Jackie como un rival futuro. Piensa en él como una mascota, un juguete y a veces como una forma de pinchar a Tony. Ese es exactamente el tipo de influencia a la que Jackie es más vulnerable. Esta mezcla de resentimiento hacia Tony y admiración por Ralph hace que Jackie sea sordo a las advertencias de Tony. Cuando Tony lo sienta y le habla de hombre a hombre, Jackie tiene un muro levantado. Asiente. Finge estar de acuerdo, pero nada entra. Piensa que Tony es anticuado, paranoico o secretamente tiene miedo de que Jackie algún día lo supere. La charla de Tony sobre cómo esta vida no es para todos le suena a Jackie como código para esta vida no es para ti. Y debajo de eso, no quiero a nadie viniendo detrás de mí. Jackie está viviendo en una película en su propia cabeza. En esa película, el joven príncipe se prueba a sí mismo con un movimiento audaz y obliga a la generación mayor a respetarlo. Lo que Jackie piensa que es su papel en la mafia es casi como un cuento de hadas. En su mente es el heredero, el sucesor natural de la leyenda de su padre. Se ve a sí mismo como alguien que debería estar en el centro de las cosas, no en los bordes. Cuando se sienta en juegos de cartas o pasa el rato con los tipos mayores, no se está mirando a sí mismo como un junior, como un niño que necesita callarse y aprender. Ya está imaginando cómo será cuando sea él quien dé las órdenes. Por eso, toma cada cosa pequeña como un signo de falta de respeto. Cuando Tony le da un trabajo o lo envía a trabajar en construcción, Jackie piensa, no me respetan, me están manteniendo abajo porque me temen. En lugar de verlo como una prueba o un paso de aprendizaje, lo ve como un esfuerzo deliberado para bloquear su ascenso. Vemos esto especialmente en la forma en que actúa con sus amigos y Meadow. Con sus amigos de la universidad, miente, exagera e insinúa gente seria que conoce. Quiere que piensen que está conectado y es peligroso, no solo algún tipo de jersey cuyo papá solía ser algo. Con Meadow intenta jugar en ambos lados. Le muestra un lado más suave y encantador, pero al mismo tiempo quiere que ella sepa que no es solo un estudiante regular, que su familia está involucrada. Escoge y elige qué partes de la vida revelar, siempre inclinándose hacia las que lo hacen ver importante, pero nunca las que muestran su debilidad o su miedo. Siempre está actuando un papel, y ese papel está profundamente ligado a la idea de que nació para algo más grande. Todo esto lleva directamente al robo del juego de cartas de la Esplanade. En su mente, ese robo es su gran momento, es la cosa que probará que no solo está viviendo del nombre de su padre. Mostrará que puede tomar riesgos, que tiene coraje, que puede traer dinero real. Probablemente imagina a la gente diciendo, ese niño tiene agallas como su viejo. También puede imaginar, incluso si no puede ponerlo en palabras, que un golpe como este obligará a personas como Tony a verlo de manera diferente. Tal vez, en su mente, este es el tipo de movimiento que hace que la generación mayor de repente se dé cuenta de que no pueden mantenerlo en las líneas laterales más. Pero lo que realmente está haciendo es romper una de las reglas más claras en ese mundo. No robas a tu propia gente y no tocas ciertos juegos que son básicamente sagrados. Si realmente hubiera entendido las reglas y si realmente hubiera escuchado a Tony, habría sabido que estaba firmando su propia sentencia de muerte.
¿Podría Jackie alguna vez haber hecho algo de sí mismo en la mafia? Si hubiera escuchado, si hubiera sido más paciente y si Tony hubiera decidido guiarlo en lugar de alejarlo, en papel, podrías hacer un argumento. Tenía conexiones, la gente se sentía sentimental sobre su padre. Tony estuvo dispuesto durante mucho tiempo a darle oportunidad tras oportunidad. La puerta no estaba completamente cerrada para él. Si Jackie hubiera tomado el trabajo honesto, se hubiera mantenido en línea, aprendido las cuerdas lentamente, podría haber sido traído a un nivel bajo. Podría haberse convertido en un corredor de apuestas, un usurero, alguien que manejaba estafas pequeñas, y si mostraba disciplina real, tal vez con los años podría haber subido un poco más alto con la mentoría correcta. Y si Tony hubiera decidido realmente invertir en él en lugar de mantenerlo a distancia, Jackie podría haberse convertido en un generador de dinero serio. Pero ese camino habría requerido rasgos de personalidad que Jackie no parece tener. La mafia en la serie no se trata solo de ser violento o valiente, se trata de paciencia, silencio, lealtad y la capacidad de tragar tu orgullo una y otra vez. Hombres como Silvio, Bobby e incluso Christopher en sus mejores momentos saben cómo esperar. Hacen años de trabajos pequeños, vigilancias aburridas y obediencia silenciosa. Jackie no puede soportar el aburrimiento. Odia la idea de ser solo un trabajador. Quiere saltarse la rutina. Eso es fatal en ese mundo. En el momento en que siente que no está siendo reconocido, intenta saltar pasos, haciendo algo llamativo y estúpido. Ese tipo de impaciencia es como la gente termina muerta o encerrada temprano. También está el hecho de que Tony, incluso si hubiera traído a Jackie más seriamente, siempre habría mantenido un techo sobre él. Tony no va a criar a un joven con un apellido famoso y una leyenda incorporada para que sea su reemplazo, a menos que tenga total confianza en él. Jackie no inspira ese tipo de confianza. Miente, hace trampa, juega, arruina responsabilidades simples. Tony puede sentir eso. Entonces, incluso en un mundo donde Jackie escucha más y no roba el juego de cartas, Tony probablemente todavía estaría observándolo cuidadosamente, siempre listo para jalarlo de vuelta si sube demasiado rápido. Esa tensión entre un joven que piensa que está destinado a la cima y un jefe mayor que siempre está protegiendo su propia posición tarde o temprano explotaría. Jackie también carece de la dureza interna fría que se necesitaría, incluso si de alguna manera sobreviviera lo suficiente para ascender. Cuando las cosas salen mal en el robo, puedes ver su miedo. No es una mano firme. Entra en pánico. No es como su padre, de quien nos dicen que podía mantener la cabeza cuando las cosas estaban calientes. Jackie tiene la boca de un gángster, pero no el corazón para la vida a un alto nivel. Quiere la superficie, no el núcleo. La serie sigue mostrando esta brecha entre cómo piensa de sí mismo y cómo actúa cuando las cosas se vuelven reales. Un hombre así, incluso si obtiene algunos descansos, eventualmente se doblará bajo presión. Otro gran problema para Jackie es que nunca se compromete completamente con ninguna de las dos vidas. Está medio en la calle y medio en la universidad. Está medio con Meadow y medio con la organización. Esa división no es solo sobre el tiempo, es sobre identidad. Los tipos que sobreviven y ascienden en ese mundo hacen una elección completa, incluso si es la incorrecta. Dicen, esto es lo que soy. Y luego viven según esas reglas. Jackie cambia dependiendo de con quién está. Alrededor de Meadow juega el papel del novio tratando de limpiarse. Alrededor de sus amigos es el tipo de la calle. Alrededor de Tony es el niño perdido. Alrededor de Ralph es el tipo duro aspirante. No hay un centro sólido en él. Sin ese centro, no puede construir nada dentro o fuera de la mafia. Si Jackie hubiera tragado su orgullo y realmente hubiera escuchado a Tony, su historia podría haber sido muy diferente. Pero habría significado renunciar al sueño de ser lo que creía que era su padre y también aceptar el poder de Tony sobre su futuro. Habría tenido que aceptar que la vida de su padre terminó mal, que la leyenda dejó una viuda y un hijo confundido. Habría tenido que aceptar que Tony no solo lo estaba bloqueando por miedo, sino que también a veces estaba tratando de salvarlo. Habría tenido que dejar ir la idea de ser un príncipe y aceptar ser un don nadie por un tiempo. Tal vez termina la escuela. Tal vez trabaja en un trabajo legítimo mientras hace pequeños mandados a un lado lentamente.
Después de unos años, si todavía quería la vida y si Tony se sentía seguro al respecto, tal vez obtiene una oportunidad. Pero incluso en ese mejor caso, probablemente termina como un tipo de nivel medio en el mejor de los casos. Su talento y su mentalidad no sugieren que iba a ser un gran líder. En el mundo de Los Soprano, imagen y realidad siempre están en conflicto, y Jackie hijo es uno de los ejemplos más puros de esa división. La imagen es poderosa. El hijo de un jefe respetado, joven, atractivo, entrando al Bing con un sentido de pertenencia. La realidad es un niño asustado y mimado que nunca tuvo que luchar verdaderamente hasta que fue demasiado tarde, que nunca aprendió las lecciones correctas de los adultos a su alrededor y que eligió escuchar las peores voces en lugar de las que intentaban salvarlo. La actitud de Tony hacia él es tan mixta como la actitud de Jackie hacia Tony. Hay cuidado real ahí, culpa real y dolor real. Pero envuelto dentro de ese cuidado está el propio instinto de autopreservación de Tony, su propio miedo de lo que un niño así podría convertirse si alguna vez se enfocara y se pusiera serio. Cuando preguntamos si Jackie podría haber hecho algo de sí mismo en la mafia, la respuesta honesta es complicada. Las conexiones estaban ahí, la puerta estaba abierta, una grieta, con una personalidad diferente, con más disciplina y con un jefe que confiara en él completamente y no tuviera secretamente miedo de en qué podría convertirse, tal vez podría haberse convertido en un miembro sólido y respetado de ese mundo. Pero esa no es la combinación que vemos. Lo que vemos es un joven que piensa que está destinado a la grandeza, un jefe mayor que quiere protegerlo, pero también mantenerlo abajo, y un mundo violento que no tolera la fantasía por mucho tiempo. Jackie muere no solo porque nació en ese mundo, sino porque se negó a entenderlo verdaderamente. Vio a la mafia como un disfraz que podía ponerse cada vez que sentía ganas de ser alguien. Tony intentó mantener ese disfraz lejos de él por razones que eran parte amor y parte miedo. Al final, ninguno de los dos lados realmente ganó. Jackie nunca se convirtió en el hombre con el que soñaba ser, y Tony se queda con el conocimiento de que no pudo salvarlo, y tal vez nunca realmente quiso que ascendiera en primer lugar. Al final, Jackie hijo no murió por falta de oportunidades. Murió porque vivía en una fantasía donde el respeto se tomaba, no se ganaba. Tony intentó salvarlo con advertencias, pero Jackie solo escuchó insultos. Y en un mundo donde la paciencia es supervivencia, la impaciencia de Jackie fue su sentencia de muerte. Ahora dime, ¿crees que Jackie podría haberse salvado o siempre estuvo condenado desde el principio? Déjalo en los comentarios, comparte este video y suscríbete para más análisis profundos de Los Soprano.